Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá. Josué Antinoe Fiallo Villini está aquí con nosotros. Josué es un joven abogado que ya va tirando, Josué, va entrando, no, es un joven maduro, dicho sea de paso. Embajador especial del país para temas muy especiales también en diferentes instituciones internacionales, particularmente en Ginebra, Suiza. Pero además de eso, Josué Antinoe es uno de los que está involucrado de la mañana a la noche en el funcionamiento del 911, el Sistema Nacional de Atención a Emergencia, y no quiera usted saber en cuántas cosas más está involucrado este joven abogado, hijo de José Antinoe Fiallo. Debo decirlo aquí, sí. Debo decirlo porque además a José Antinoe nos une una amistad muy vieja, una amistad antigua, y José Antinoe es un eminente historiador, catedrático de la Universidad Autónoma de Santo Domingo por mucho tiempo y profesor del Instituto Tecnológico del INTEC. Sigue ahí José Antinoe Fiallo. Nos manda a Josué para que hablemos sobre la encuesta nacional de inmigrantes o encuesta nacional sobre la inmigración, los extranjeros que viven en la República Dominicana. Una encuesta que acaba de ser entregada, acaba de ser presentada por la Oficina Nacional de Estadística, el Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas y también por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Por ahí andan diciendo cualquier cosa de esa encuesta, pero bueno, oigamos nosotros a los que saben de estas cosas. Josué maneja estos temas. Así que, bienvenido Josué a Ojalá. Bien, y cuéntanos un poco. Días. Buenos días, muchas gracias. Sí, el tema este de la encuesta nacional de inmigrantes, para que las personas estén en contexto, no surge de la nada, porque parecería como que este tema viene y se va. Claro. No, esta es la segunda entrega. Ya en el año 2012 se había hecho la primera, que correspondió a un mandato que tiene que ver con el hecho de que los censos en el país se hacen cada 10 años. Y la migración, por su naturaleza viva, en constante movimiento, pues los censos no captan siempre la realidad del momento. Por eso cada 5 años se ha propuesto hacer esta encuesta nacional de migrantes. O la captan, pero a muy largo plazo. Exactamente. Los censos nacionales. Entonces, las personas tienen en el imaginario, en su mente, que las encuestas son como las encuestas políticas, que se toma una muestra de 1.200 personas y a partir de ahí tú dices que no, esto es diferente. Entonces, sería bueno que explicáramos cómo se realiza esta encuesta. Adelante. Se ha desarrollado una metodología que no se diseñó aquí, que se utiliza en muchos países, donde se toman áreas del país que son representativas. En el caso dominicano fueron 912 áreas. Se dividió el país completo y se tomó una muestra lo más representativa posible. Y en esas 912 áreas se peinó cada espacio que había ahí. Viviendas, negocios, fincas, fondos, empresas, iglesias. Y ahí se entrevistó a todo el mundo. Esa encuesta tocó a más de 223.000 personas en la República Dominicana entre agosto y octubre del año pasado. Entonces ahí se formularon dos tipos de cuestionarios. Uno sobre las características materiales de la vida de la persona, su vivienda, sus ingresos, su trabajo, y otro de carácter personal. Sobre la edad, la educación, el tiempo que tiene en el país, cómo llegó al país, qué clase de documentos tiene esa persona. Y bueno, se construyó una base de datos bastante detallada y muy profunda. De esas 223.000 personas que se entrevistaron,
24.000 y unas tantas resultaron ser extranjeras. Y a partir de esas personas que se encontraron en la encuesta, entonces se hace la proyección a la población total. De ahí viene el dato que nos arroja esta encuesta, que en la República Dominicana, en el año 2017, habían aproximadamente unos 570.000 extranjeros, ¿verdad? ¿Cuáles son los principales hallazgos, aparte de ese? Que ya en el 2012 se había hecho una, y el dato era una diferencia de unos 40.000, 39.000 personas. Por eso decimos que la población extranjera en la República Dominicana equivale a un 5.6% de la población total del país. Ese número, inmediatamente algunas personas tratan de enjuiciarlo, si es mucho, si es poco. Eso hay que verlo en el contexto de cada país y hay que verlo en función de cuál es el patrón que se toma. Eso no es lo que estamos haciendo ahora. Ahora estamos todavía en el proceso de análisis de toda la información, procesar toda la data, y ayer el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, junto con la Oficina Nacional de Estadísticas, hicieron la publicación del informe de avances de ese informe. Antier, eso fue el lunes. Perdón, antier, correctamente. Entonces, ¿qué encontramos? Bueno, la población que más ha aumentado de extranjeros son los venezolanos. En los últimos 2 años, sobre todo, la población de venezolanos ha aumentado un 653%, lo cual es muy significativo. Alguien dirá, bueno, pero ¿cómo sabemos que esos datos lo podemos contrastar con la realidad? Porque eso es una encuesta, pudiera no ser. En el caso de los venezolanos es relativamente fácil verificar si ese dato tiene cierta validez, porque ellos entran por avión. O sea, los venezolanos necesariamente tienen que entrar por un aeropuerto, y están los registros de la Dirección General de Migración de entradas y salidas. Nosotros comparamos el dato de entradas y salidas, y el neto al final de lo que nos dijo Migración se corresponde, dentro de un margen de error considerable, con los datos. Se estima que quedaron en el país unos 25 o 23.000 venezolanos en los últimos 5 años, adicionales a los que ya teníamos. A los que ya había, que eran correcto. 3, 4.000, algo así. La segunda nacionalidad, país de origen de los inmigrantes que ha aumentado, es el de los haitianos, que ha aumentado en poco más de un 8%. El total de extranjeros de nacionalidad haitiana, de ese grupo grande de 570.000 que hablé al principio, son unos 497.000. Ahí viene otra pregunta, si eso es mucho o es poco. Hay que diferenciar las personas que nacieron en el exterior de las personas que nacieron en el territorio dominicano de padres extranjeros. Entonces ahí usted tiene también otro componente, que son unos 277.000 hijos de extranjeros que han nacido en la República Dominicana. Por ende, el universo de la población de origen extranjero en la República Dominicana se acerca a los 800 y tantos mil personas. Pero muchas personas tienden a confundir el que los hijos de extranjeros necesariamente son extranjeros. Y no es así, porque pueden tener un padre dominicano, o puede ser que sus padres extranjeros estén regular en el país, tengan residencia y por ende le corresponda la nacionalidad dominicana. O sea que ya el análisis detallado de cada uno de esos grupos poblacionales tiene que hacerse a la luz de la data que se está procesando y que se va a dar a conocer, creo que en unas 4 o 5 semanas más, cuando ya va a estar disponible. Porque esta data que tenemos hasta ahora es la data gruesa. Preliminar, correcto, sí. ¿Por qué? Porque la cantidad de información que existe es muy amplia. Entonces, todas esas tablas se están procesando, hay unos equipos que se contrataron, hay demógrafos y estadísticos, que están trabajando en eso. Y ya en un 4, 5, 6 semanas estará listo. Para principios de junio, la ONE dice que ya van a estar. Luego, ¿qué es importante también saber? ¿Dónde están esos extranjeros? ¿Dónde viven en la República Dominicana? El 70% de los extranjeros que están en la República Dominicana viven en zonas urbanas. Eso es muy importante saberlo. 70%. Y tiene una lógica, ¿verdad?, racional. La mayoría de los extranjeros que vienen a la República Dominicana
vienen, son hombres jóvenes, en su gran mayoría, que vienen a trabajar. Y obviamente, ¿dónde hay trabajo? En los centros urbanos, que hay el mayor desarrollo, la mayor cantidad de actividad económica. Dentro de esas áreas urbanas, obviamente que la capital, el Distrito Nacional y Santo Domingo concentran una tercera parte de esa población extranjera, o sea, están aquí en Santo Domingo, en el Distrito Nacional. La segunda zona del país es la región, el Cibao, ahí se concentra casi un 20%. Y en la región del Yuma y Cibao Noroeste, un 10.5% en cada una. Eso se corresponde también con la información que nos revela la encuesta de que la mayoría de los extranjeros están en 4 o 5 renglones de la economía. El principal renglón de la economía donde se encuentran los extranjeros es en la agricultura, en la construcción y en el sector comercio. Ya hay otros sectores como las actividades en el hogar, actividades de carácter de servicios que tienen una carga menor como proporción del total. Entonces, la gente puede decir, bueno, pero la mayoría de los extranjeros son del vecino país, de Haití, y la frontera debe estar copada, ¿verdad? Bueno, la encuesta revela que el 12.9% de los extranjeros están en provincias fronterizas o provincias contiguas a la zona fronteriza. 12.9%. 12.9%. Y eso tiene también una explicación bastante racional. O sea, los extranjeros están emigrando a la República Dominicana buscando mejores oportunidades. Y sabemos que la zona fronteriza no tiene ese desarrollo suficiente, ni la economía local de esas provincias tiene la capacidad de recibir y de emplear y de darle oportunidad a muchas personas. Entonces, obviamente, que pasan a los centros urbanos. Entonces, a grandes rasgos, esos son los principales hallazgos. Hay una serie de informaciones ya que tienen que ver con cómo están compuestos los grupos etarios. Más del 70% de esos extranjeros tienen entre 15 y 65 años, y 45 años, perdón, lo que los pone en plena edad productiva, claro, básicamente. Claro. No es que hay un flujo migratorio particularmente ni de menores de edad, ni de personas ancianas o que están en condiciones ya de declive en cuanto a su capacidad para involucrarse en actividades productivas. 15 y 45. Entre 15 y 45 años, la mayoría. Luego hay otras nacionalidades que se destacan. Las personas con nacionalidad de Estados Unidos, por ejemplo, mantienen frente al año 2012 una tendencia similar. Tiene un componente muy alto el hecho de que hay una diáspora dominicana en los Estados Unidos que tiene doble nacionalidad, que regresa al país y que vive aquí, o que simplemente nacieron aquí y tienen la doble nacionalidad y nunca se han ido. Ese componente es significativo. Otras regiones del mundo que tienen representación significativa, de Europa, por ejemplo, los españoles, los italianos, tienen son significativos en la encuesta. Y en cuanto a América y Suramérica, los colombianos y los peruanos. La migración colombiana y peruana tiene otras características en cuanto a su demografía, porque la mayoría entonces ahí tienden a ser femeninas, mujeres, jóvenes también, y ahí las áreas en las que se desenvuelven en la economía y demás están asociadas a los servicios y al sector hotelero, en área turística y demás. Así que a grandes rasgos, yo creo que la encuesta nos permite, primero, enmarcar la discusión sobre los temas migratorios, dimensionar la población a la que nos estamos enfrentando y que tenemos que manejar, a propósito de que usted sabe que el gobierno dominicano desde el año 2014 puso en vigencia el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros en Condición Migratoria Irregular. El plan tenía, dio la oportunidad a los extranjeros que estaban en el país en ese momento, de manera irregular,
de acercarse a las autoridades y formalizar su situación. Esa situación permitió que más de 249.000 extranjeros se registraran y obtuvieran un estatus provisional en ese momento, pero legal. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque muchas personas entienden que en algunos lugares la presencia de extranjeros desborda la capacidad o la posibilidad de un manejo adecuado de esa población sobre la base de su subjetividad. Yo creo que las personas entiendan que se han regularizado casi 250.000 de personas en los últimos 2 años. Son personas que hace unos cuantos años, al no tener un estatus legal, vivían con cierto temor, con cierto nivel de propensión a mantenerse lo más fuera de la esfera pública, quizás también hasta en la clandestinidad. Automarginados. Y obviamente una vez se obtiene un estatus legal, usted puede disfrutar de los derechos como cualquier persona sin la posibilidad de sentirse atemorizado de que va a ser sujeto a algún tipo de aprehensión o de deportación. Eso por un lado. Pero por otro lado hay que ver que también la participación de los extranjeros en la economía y en la vida productiva nacional ha ido cambiando con el tiempo. O sea, en los años 80 o en los años 70, la mayor parte de esa población extranjera estaba recluida en los bateyes, en áreas agrícolas remotas, que también, debido a que en ese momento no había un desarrollo de una red vial también, donde pudiera haber fácilmente el traslado de un sitio a otro, o sea, la exposición de la población a estos grupos era menor. Entonces ahora eso ha ido cambiando. ¿Por qué? Porque ya la movilidad, por un lado, por otro lado, la posibilidad de usted desplazarse libremente, hace que usted también vea más personas donde usted quizá no las veía antes. Entonces dirán, bueno, pero eso es como usted está tratando de disminuir o de minimizar. No, es que hay un desplazamiento del campo a la ciudad. O de minimizar las cosas. Pero eso pasa con los dominicanos también. Igual. Ahí se construye entonces otra idea en el imaginario colectivo. Bueno, temor. ¿Cuál es el temor que genera una población que llega, entonces, que va a ser más propensa a cometer crímenes o delitos, por ejemplo? Y entonces tendemos a criminalizar al inmigrante por su sola condición. Bueno, si lo ha hecho Trump en Estados Unidos con los mexicanos, ¿qué podemos esperar aquí? Bueno, es parte de una discusión pública en muchos países, pero nosotros, igual que esos países, tienen estadísticas también sobre ese tema. Entonces, lo quiero decir aquí, no es cierto que los migrantes que vienen a la República Dominicana, en su mayoría, tienden a delinquir. O sea, eso es falso, pero no es falso con ellos, es falso con todos los migrantes en todas partes del mundo. Los dominicanos que hemos ido a Estados Unidos, a Europa, la mayoría obviamente lo que va es a trabajar, a buscar una mejor oportunidad y trabajan dignamente y con mucha... En el caso de la República Dominicana, solo el 6% de la población carcelaria es extranjera. Fíjese que se corresponde con el 5.6% que dice la encuesta que hay. O sea, no es que los extranjeros... Casi matemática. No es que los extranjeros son más propensos a delinquir que otros. No, ese no es un argumento. Luego está el argumento de que tenemos que evitar esa clase de fenómeno porque, bueno, consumen recursos públicos y son personas que no están aportando al fisco por su condición de irregularidad. Por un lado, eso no es tanto así, porque el que compra un bien o un servicio, no le preguntan si está legal o ilegal, paga el mismo ITEVI que paga usted y que pago yo, por un lado. Sí hay un tema con el reporte de la renta para impuestos sobre la renta, pero recuerden que muchas de estas personas no están dentro del umbral ni siquiera, en dado caso. En dado caso de que estuvieran regular, no entran en el umbral. Sobre la tesorería de la Seguridad Social, podemos medir también cuántos extranjeros están cotizando en la Seguridad Social.
Entre el año 2014 y 2017, cuando el Plan Nacional de Regularización estaba en marcha, esa cantidad de personas extranjeras en la Tesorería de la Seguridad Social se disparó significativamente, casi en un 250%. ¿Por qué? Porque obviamente los extranjeros que se regularizaron, claro, que ya tienen la posibilidad de acceder a un empleo formal, entonces ya ingresan a la Seguridad Social. El número creo que está en las decenas de miles, pocos, anteriormente eran mucho menos, eran unos cuantos miles. Ahí obviamente la población haitiana ha aumentado significativamente, lo mismo que los cubanos, los chinos, los colombianos, ha habido un aumento. Entonces, desde el punto de vista económico, no solamente por el aporte que hacen los extranjeros a la economía y a la producción nacional, sino también a estos renglones. Entonces, el otro tema es el que tiene que ver con la seguridad pública. Bueno, que un extranjero cualquiera llega a este país, hace cualquier cosa mala y se desaparece y nunca lo pueden encontrar porque no se sabe quién es. No es así tampoco en la mayoría de los casos. Cuando se registraron los 250.000 extranjeros en el Plan Nacional de Regularización, a cada una de esas personas se le tomaron sus huellas digitales, se le hizo una fotografía y existe un registro biométrico de ellos. Hoy en día, cuando una de esas personas, por alguna razón, entra en contacto con la autoridad, se le puede identificar fácilmente. O sea, ya esa posibilidad de que esa persona de repente se desapareció, eso no es posible. Igual, se ha ido dotando a las instituciones que tienen que ver con el tema migratorio de mayor capacidad, de mayor tecnología y de procedimientos y protocolos. Usted no escucha ya hoy aquellas críticas, aquellos reclamos internacionales a nuestro país por repatriaciones masivas o colectivas. Usted sabía que agarraban y metían en la camiona, como le llaman, sí, ¿verdad? Sí, montaban el camión a todo el mundo y en 5 o 8 horas estaban en la frontera. Eso no sucede. Hay unos protocolos y unos procedimientos que se han venido ejecutando desde finales del año 2013, donde cada proceso de deportación se individualiza. Esas personas se llevan a un centro de acogida, depende de la zona del país donde se registran biométricamente, tienen un espacio para que una persona le ayude con su traducción, para entender el proceso que está pasando, tienen un procedimiento expedito pero detallado, donde tiene respetuoso de los derechos. Obviamente, usted no escucha eso. Eso no se escucha. Entonces hemos venido avanzando en muchas áreas y yo creo que con las informaciones que nos da la Encuesta Nacional de Inmigrantes, también podemos planificar desde el Estado esas políticas públicas, primero para determinar el alcance de la población extranjera que estamos dispuestos o que podemos asumir de acuerdo a nuestras necesidades, pero también para programar la provisión de servicios públicos. Uno de esos servicios públicos que usualmente enarbolan algunos grupos que son no muy pro migración, ¿verdad?, es que el sistema de salud pública se encuentra copado o se encuentra desbordado por la demanda de servicios de esta población. Bueno, hace una semana el director del Servicio Nacional de Salud explicaba al país cuál era la verdad sobre estas cosas. Usted escucha que consumen el 30% del presupuesto, el 40% del presupuesto, que las camas están ocupadas en 50%. No es así. En el caso del Servicio Nacional de Salud, obviamente que hay zonas del país donde hay mayor presencia y hay un mayor consumo de servicios. Pero en ningún caso, la asignación de recursos para atender esta población en materia de salud ha pasado de un 6% del presupuesto total de la asignación de salud pública en el presupuesto nacional. 6%. Nunca ha pasado. Nunca ha pasado. ¿Dónde está la mayor preocupación que sí es un tema que hay que atender? Los partos de mujeres extranjeras en la República Dominicana mantienen una tendencia muy superior a la población promedio.
Y ahí hay aproximadamente un 17% de los partos en la República Dominicana que corresponden a extranjeros. Y predominantemente haitianos. Hay que decirlo, evidentemente. Puesto que es la población mayoritaria. Evidentemente. Y ahí hay un proceso. Eso es lo que le preocupa a unos amigos de nosotros. Bueno, que ellos creen que sus nietos van a ser bueno, prietos. Ellos no quieren ser prietos. Bueno, yo lo que me pregunto, y creo que es una reflexión que debe hacer toda persona, todo ser humano, es ¿cuál es la solución a algunas cosas? No darle la atención médica. O sea, lo que se plantea es, usted extranjero, no lo podemos atender. O sea, ese no es el no concepto. es cualquier extranjero tampoco. Ah, bueno, ya eso, sí, porque si es otro extranjero no les preocupa. El extranjero que les preocupa, tú sabes cuál es y sabemos cuál es. Bueno, yo lo que creo, y me parece que debe ser la forma en la que abordemos este tema, es que hay unos principios generales que son aplicables a todo el mundo. Claro. Entonces, la atención médica, una persona que llega buscando asistencia, debe recibirla. Es un ser humano que está en una condición de vulnerabilidad y de precariedad y que su vida puede estar en peligro. Claro. Hay que atenderle. Porque cuando los dominicanos piensan en sus familiares, en sus parientes que están en otros países, esperan un trato similar, independientemente de la condición humana y la dignidad que hay que preservar. Pero ponte en los zapatos del otro también. A veces hay planteamientos que envuelven mucha crueldad. Y esa crueldad no se corresponde ni se compadece con las características de nuestro pueblo. O sea, los dominicanos somos solidarios, somos alegres, somos compasivos. Óyeme, eso no se corresponde con nosotros. Entonces, cuando uno escucha planteamientos de esa naturaleza que pretenden criminalizar a las personas por el simple hecho de ser personas diferentes a ti, que en este caso porque es extranjero. En algunos lugares lo hacen por otras condiciones. Extranjero y negro. O preferencias sexuales, o origen. Hay lugares donde el origen es importante por las etnias, por los grupos tribales. Entonces, a mí me parece que como sociedad también la presentación de estudios como este permiten que haya una discusión pública sobre estas cosas. Porque también esos grupos o esas ideas que pretenden convertirse en hegemónicas, lo que buscan es que ni siquiera se discuta para ellos mantener el monopolio de la discusión pública sobre estos temas, infundiendo miedo, por un lado, por otro lado, exacerbando pasiones de una forma peligrosa. ¿Por qué? Porque aprovechando quizás la baja información que puedan tener algunos ciudadanos, quizás la poca instrucción que puedan tener otros, de repente se pueden generar situaciones que sean de un desenlace que nadie desea. Lo vimos en Pedernales hace poco, donde hubo una situación lamentable. Bueno, cada cierto tiempo, en algunos lugares, suceden cosas así. Gracias a Dios, en ese caso que usted describe y en unos cuantos que han pasado, las autoridades han logrado inmediatamente detener esas situaciones y tomar medidas. Ahora bien, cuando usted piensa en esas cosas, usted debe plantearse, ¿y luego qué? Porque vamos a suponer que se tomen medidas de cierto tipo, ¿verdad? ¿Y luego qué? O sea, estamos hablando de seres humanos que son vulnerables, que van a reaccionar, porque nadie se va a dejar tampoco maltratar. Y finalmente, sobre ese tema, yo muchos años he vivido fuera del país. Yo he sido migrante en otro país. ¿Cómo tú sabes que una persona que tú estás mirando es extranjera? ¿Cómo tú sabes que esa persona, si es extranjera, está legal o ilegal? ¿Cómo tú lo sabes? Porque nadie anda con el pasaporte en la frente. Eso se corresponde con prejuicios que se construyen a lo largo del tiempo, algunos con cierto fundamento, otros no. Y también eso viene de una profunda tendencia que existe en algunos sectores de la sociedad a discriminar. Y esa es otra discusión que tenemos que poner en el centro del debate público.
Usted decía ahorita que hay dos condiciones que son particularmente preocupantes para ese tema, y es el ser extranjero y ser negro, por ejemplo. Y pobre. Pero yo creo Qué que... rico, no pero eso le tiene aplica a los mucho dominicanos problema, pero también. es negro, es extranjero y es pobre, se fuñó. Pero eso le aplica a los dominicanos también. O sea, Así los es. dominicanos que tienen la condición que usted describe, obviamente que están sujetos también, en algunos casos, a malos tratos, a desconsideraciones. La diferencia está en cómo se aborda este problema. Para algunos grupos, hablar de esto es un pecado capital porque aquí no existe eso, aquí eso no pasa. Entonces lo invisibilizamos diciendo que no pasa, bajo el entendido de que reconocerlo y hablar de eso es como auspiciarlo, y no es así. Lo primero es que en la República Dominicana no existen políticas institucionales, no hay una política de Estado para discriminar a ningún grupo. No existe. Por el contrario, en la Constitución de la República, en las políticas públicas del Estado, eso es algo que se rechaza de pleno. Sin embargo, sí existen prácticas en la sociedad dominicana, algunas dentro del propio Estado, donde individuos o particulares asumen posiciones que tienen un efecto discriminatorio. Y eso es lo que tenemos que combatir. Eso se combate de diversas maneras. Una parte está en el ámbito legal, la Constitución contiene algo, pero no tenemos todavía una normativa adjetiva que trate ese tema. Se está trabajando en eso. Hay algunos avances. Entonces, es una discusión que tenemos que tener como sociedad sobre cómo vemos a los demás, cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo hacemos una sociedad más inclusiva. Porque al final, eso que usted describió que pasó en Pedernales, es un atentado a la cohesión social, de alguna manera u otra, independientemente de que sea contra extranjeros. ¿Por qué? Porque se ha dado el caso que se exacerba la pasión, comienzan vías de hecho contra supuestas personas que son parte de ese grupo humano, y de repente resulta que se llevaron a un inocente, o dos, o se llevaron a uno que no era del grupo. Y eso después no se puede echar para atrás. Son medidas y son acciones cuyas consecuencias son irreversibles. Y eso genera en el seno de esas comunidades tensión, miedo, violencia, y eso yo creo que a nadie le es beneficioso. Entonces por ahí debe ir la discusión sobre ese tema, y desde el Estado, desde el gobierno, se ha venido trabajando en ese sentido. Ya yo creo que con el tema de la encuesta y con esas medidas podemos avanzar. ¿Cuál es el siguiente reto? Bueno, se abrió un proceso para regularizar extranjeros, se abrió un proceso para darle la posibilidad de incorporarse de manera legal a ciertos procesos normales de la sociedad. Bueno, pues hay que controlar que la frontera terrestre, que es la más importante en términos de migración, pues haya controles. Y eso se hace de diferentes maneras. Hay un componente humano, que son los servidores públicos que trabajan en eso, en este caso las Fuerzas Armadas, el CESFRON, la Dirección General de Migración. El trabajo que se está haciendo con el personal, con los recursos humanos ahí, es muy importante, porque no es solamente dinero, no es solamente la remuneración, no es solamente que ellos sepan que tienen asegurados los ingresos para mantener su vida y su familia, sino los protocolos y los procedimientos estandarizados para que se tengan que ajustar a ellos, y cuando no se ajusten a ellos haya consecuencias. Entonces, recursos humanos por un lado. Por otro lado está la utilización y la implementación de nuevas tecnologías. Tecnologías que nos permitan tener mayor control de diferentes maneras. Primero, estadístico, el registro de cada una de las acciones que se hacen, de cada una de las personas que son parte de los procesos de interdicción, de deportación, de devolución, para que tengan una idea, en los últimos 3 o 4 años, voluntariamente han salido del país casi 100.000 extranjeros. Cuando concluyó el primer plazo del Plan Nacional de Regularización, se le dio a los extranjeros la oportunidad de quien no se acogió o quien no quiso que se fuera voluntariamente. Y recuerdan aquellas filas de vehículos y de camiones hacia la frontera, casi 100.000 personas. No admitidos, personas que tratan de entrar a la frontera y un oficial de migración le dicen no califica, no puede entrar, casi 70.000 personas. Entonces, ese personal que está en la primera línea de resguardo de la frontera está recibiendo
tecnología, capacitación para tener esos controles. Hay otras tecnologías que se están implementando, por ejemplo, el sistema de videovigilancia que se implementó precisamente en el 911, tanto en Santo Domingo como en Puerto Plata, ya está en proceso de instalar en la zona fronteriza, en los lugares más relevantes, los pasos de frontera, las vías y las arterias principales que comunican a las provincias fronterizas, para que desde el centro de mando y control se pueda también tener una supervisión de las cosas. ¿Qué clase de cosas se van a ver ahí? No es tener una cámara solamente para verla. Las cámaras nos permiten automáticamente hacer muchas cosas. Leer las placas de los vehículos de manera automática, que haya un registro de todo el que pasa por ahí, que haya una posible después revisión de actividades, que si hay alguna denuncia de que pasó algo, siempre hay un récord ahí que se puede ir a ver. Sí, porque siempre hay quienes se dedican al tráfico. Correcto. Eso todas las fronteras eso del mundo. consume tiempo y recursos. O sea, no piense usted o no piensen ustedes que instalar una red de cámaras en lugares remotos es fácil, porque ahí hay que llevar electricidad, ahí hay que llevar conectividad, porque eso hay que conectarlo de alguna manera, ya sea por fibra óptica o por vía inalámbrica. Eso toma tiempo, toma dinero, y en eso estamos. Otras tecnologías que se están implementando, se anunció y ya están en ejecución la utilización de vehículos aéreos no tripulados, los drones. ¿Qué nos permiten hacer esos drones? Por un lado, mapear, tener imágenes recientes de las zonas fronterizas nos permite comparar en el tiempo cómo se va desarrollando el terreno, dónde se están construyendo viviendas, dónde están habiendo cambios en cuanto al terreno. Y en segundo lugar, están operando para darle apoyo a las operaciones de interdicción del CESFRONT y de la Dirección General de Migración. ¿Por qué? Porque no es lo mismo en el monte usted tener 4 personas que pueden cubrir un rango de medio kilómetro quizás, con la vista, en terreno que no siempre es un terreno cómodo. Ahí hay montañas, ahí hay irregularidades, ahí hay pantanos, ríos, hay de todo. Mucho cactus, mucha guasábana, de todo depende, desde el norte hasta el sur hay de todo. Entonces, una plataforma de observación que nos permite ver la gran foto del paisaje. Las características de estos equipos primero, tienen unas prestaciones muy buenas. Podemos ver de noche, podemos ver el calor, la imagen térmica, podemos tomar fotografías a largas distancias. Entonces, el personal que está en la tierra no está conectado con el personal que está controlando esas aeronaves. Entonces, si capturan a una persona, la posibilidad de que haya una tratativa para evadir un control, bueno, pues ya se minimiza un poco porque saben que lo están mirando. Obviamente no se puede cubrir todo el tiempo, todas las horas del día, porque hay capacidades limitadas en cuanto a tiempo, depende del clima, pero se está trabajando fuertemente con eso desde hace Los propios aparatos tienen sus límites también. Correcto, desde hace varias semanas están en eso. Los nuevos 50 vehículos militares todoterreno que se recibieron como donación del gobierno de Taiwán hace un par de meses están en operación. En el mes de mayo llegan otros vehículos y unas cuantas aeronaves ya helicópteros que también se van a incorporar a esas tareas. Todo eso forma parte de un conjunto de políticas públicas que conforman una verdadera política migratoria integral. Pero ¿qué pasa con las poblaciones de dominicanos que están en la frontera? Hay que ayudarlos, ¿verdad? Entonces ahí se está fomentando la asociatividad. Ahí Banca Solidaria tiene una serie de proyectos y programas para impulsar el desarrollo de esas pequeñas empresas, de esas comunidades, para que ahí haya actividad económica, para que haya posibilidad de que haya prosperidad y los dominicanos, bueno, pues no abandonen ese lugar. Pero con la cohesión social también hay que trabajar, que era lo que hablábamos ahorita. Y para eso la integración de las iglesias, de las organizaciones de la sociedad civil es muy importante. Y también se está trabajando con eso. Entonces, ¿qué nos queda? Bueno, la frontera marítima. Algunas personas pensarán que tenemos frontera marítima con Puerto Rico y con Haití, pero tenemos también frontera marítima con Gran Bretaña por las Turcas y Caicos, con Venezuela. O sea, tenemos una frontera marítima que es bastante amplia. Y por ahí también hay que trabajar. Entonces,
ahora el enfoque obviamente está en asegurar la línea fronteriza terrestre y la línea marítima fronteriza con Haití también, tanto por el norte, por Manzanillo, como por el sur, por Pedernales. Ahí la Armada de la República Dominicana también está haciendo un trabajo, porque obviamente cuando se comienzan a cerrar los canales normales, entonces se buscan vías alternas. Son procesos normales, o sea, eso son experiencias que las hemos visto en todos los países, y yo creo que por primera vez en mucho tiempo existe una integralidad y una visión de conjunto de cómo abordar estas cosas. Que hay limitaciones, claro, que hay debilidades, claro, y muchas, porque toda política pública que surja en el contexto nuestro es un reflejo de nuestra sociedad. Tenemos debilidades muy profundas, pero estamos... Y sobre todo muchas necesidades postergadas, preteridas, claro, por décadas y décadas. Porque hay tres agendas. Claro. La agenda del pasado, que quedó pendiente, que hay que ir, que fue todo aquello que durante mucho tiempo no se hizo. Exacto. La agenda del presente, de lo inmediato, que nos ocupa el tiempo cotidiano, porque diariamente se presentan soluciones, claro. Y el prever día. La agenda del futuro, que es una planificación importante que se debe de ir haciendo. Entonces, son muchos frentes al mismo tiempo. Entonces, yo creo que bueno, es importante la discusión pública, es importante la crítica. Creo que todo el mundo tiene algo que aportar en estos procesos, tanto los que viven en los lugares como la discusión en la academia es muy importante también. Las academias tienen que involucrarse primero en observar, en describir y en evaluar todos estos procesos, porque si no, yo creo que decía Ramón Tejada ayer, que si no, esto se volvía al ojo por ciento, y no puede ser. O sea, las políticas públicas no pueden ni decidirse ni implementarse sobre la base de la subjetividad de una persona, de un grupo. No. Aquí hay objetivos, aquí hay indicadores que nos permiten medir si estamos alcanzando el objetivo que nos planteamos o no. Porque si no, si fuera de otra manera, entonces fuera un caos. Porque cada quien, según su particular visión, entonces diría cualquier cosa. Que en gran medida, en algunos medios de comunicación, también se percibe con preocupación esa preponderancia que se le da a algunas opiniones individuales, a veces, yo diría que por ingenuidad, a veces quizá por desconocimiento, pero que en el fondo eso llega a la población y puede generar problemas. Así es. Creo que hay dos cosas, José, antes de que terminemos, que conviene puntuar. Tú hacías hincapié ahora en ella, a propósito de esa opinión de Ramón Tejada Holguín. Número uno es que los estados no pueden hacer políticas sobre la base del ojo por ciento, como tú lo has dicho. Los estados, los gobiernos no pueden actuar sobre la base del ojo por ciento de la percepción. Es decir, el hecho de que usted tenga 2 venezolanos ahora, o 3 aquí, se topa con ellos en la capital, no quiere decir que el país está lleno de venezolanos. Correcto. Como el hecho de que usted encuentre a 2 o 3 haitianos o cubanos, de donde sea, o puertorriqueños, se los encuentre aquí en la capital, en el cine, en donde sea. No quiere decir que estamos llenos de venezolanos, de cubanos, de haitianos o de lo que sea. Sencillamente que usted se los topó tampoco es casualidad que usted se los tope. Correcto. Porque resulta que la ciudad es precisamente el mayor generador de puestos de trabajo. Lamentablemente todavía estamos ahí. O la zona este, donde el desarrollo turístico hace que haya pues más demanda de mano de obra. Pues lógico, usted va a encontrar más extranjeros ahí también. En ciertos sectores de la economía, construcción, agricultura, pues sí. Yo creo que es una prueba de tolerancia también. O sea, nosotros como sociedad estamos recibiendo un flujo migratorio constante, porque también aquí vienen millones de turistas. 6 millones, más de 6 millones el año pasado. Y se incorporan por el tiempo que están aquí en la sociedad. No tienen un impacto quizá a largo plazo, porque su estadía es poca, pero la tolerancia, la inclusión, aprender a ver y aprender lo mejor de los demás, se enriquece nuestra cultura, se enriquece nuestra economía, se enriquece nuestra sociedad con la diversidad también. Y yo creo que
que hay mucho que podemos Sí, aprender. porque ese es un enriquecimiento. Claro, también. culturalmente, Claro que sí, socialmente, en en todos los sentidos. O sea, Claro. hay de y hay todo. un aporte a la economía. Que es lo mismo que indudablemente. nosotros hacemos como Claro. dominicanos cuando emigramos. Exacto. Así es. Así es. Y las políticas gubernamentales, las políticas estatales tienen que trazarse sobre la base de instrumentos como este, de la encuesta nacional de inmigraciones, porque creo que también hay que recuperar ese tema, ese elemento, la utilidad que tiene una encuesta como esta a la hora de trazar políticas. Así es. Creo que sí, ¿verdad? O sea que también es importante que se deje bien claro eso. Agradezco tu presencia aquí, Josué, Gracias a con usted. estas precisiones, aclaraciones, enriquecimientos sobre esta encuesta nacional de inmigrantes que acaba de ser entregada por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, por el Fondo de las Naciones Unidas para las Poblaciones, el FENUAP, y también por la Oficina Nacional de Estadística, que dicho sea de paso, hay un equipo de trabajo ahí, científico, de una madurez, además de mucho tiempo haciendo este tipo de Así trabajo, que hay que reconocerlo. Ahí en la ONE hay un equipo, además con una tecnología ya, con una tecnología a su disposición que permite que la ONE sea un instrumento también ya desde hace varios años, de políticas para el país, de datos, etcétera, para la realización Así de es. políticas. Los estados no se manejan sobre la base de percepción, sobre la base de lo que usted cree, sino sobre la base de instrumentos como esta encuesta nacional de inmigrantes. No se te queda nada, qué bueno, porque se nos acabó el tiempo. Muy bien. Gracias a Josué Antinoe Villini por todo esto, interesantísimo, y gracias a usted por estar con nosotros ahí. Ahora vamos a conversar sobre crédito, acceso al crédito, democratización del crédito, con Rosa Rita Álvarez, que es la directora de la Fundación Reservas del País. No se mueva de ahí, despedimos a Josué Antinoe, te esperamos por aquí otra vez, porque hay otros temas que tú manejas que nos interesan también. ¿Cómo no? Así que no se mueva de ahí.